En el principio, extensiones del creador principal, a las que llamamos dioses creadores, salieron y empezaron a experimentar con la energía del creador principal, ya que existía en ellos mismos. Empezaron a crear su propia jerarquía que a su vez creó otras jerarquías. Cada jerarquía creó otra jerarquía y así sucesivamente, para dotarlas de su propia esencia y para participar del desarrollo de este universo. Finalmente, en uno de los sistemas galácticos se planeó diseñar a la Tierra como centro intergaláctico de intercambio de información. Era un plan increíble. La Tierra era un lugar hermoso situado en el límite de uno de los sistemas galácticos y de fácil acceso desde otras galaxias. Estaba cerca de muchos portales de paso, portales dimensionales, que son las carreteras por las que viajan las energías a través del espacio. Hubo por aquel entonces mucha actividad para crear una representación individual de todas las galaxias en este planeta Tierra. Algunos de los dioses creadores eran expertos en genética. Eran capaces de unir moléculas por medio de sus jerarquías, moléculas de identidad, frecuencia y carga eléctrica codificadas, para así crear vida. Muchas civilizaciones sensibles dieron su ADN para tener una representación de su codificación en este planeta Tierra. Luego, los expertos en genética diseñaron diversas especies, unas humanas, otras animales, jugando con las variedades de ADN que las civilizaciones sensibles habían donado para convertir la Tierra en este centro de intercambio de información. Este centro de luz, esta biblioteca viviente que eres tú. El plan para la Tierra era grandioso. De tal manera que los planificadores o dioses, que llamamos nosotros dioses originales de la Tierra, eran miembros de la familia de la luz, seres que trabajaban y estaban asociados con un aspecto de la conciencia llamado luz, porque la luz es información. La familia de la luz creó el centro de información que había concebido. Diseñaron un lugar donde las galaxias contribuirían con su información y donde todos podrían participar y compartir sus conocimientos específicos. La Tierra había de convertirse en una biblioteca cósmica, un lugar de una belleza increíble que experimentaría cómo almacenar la información mediante frecuencias y mediante el proceso genético. Fuera de la estructura del tiempo, 100.000 años pueden transcurrir en lo que sería un año en la estructura del tiempo tal como vosotros la conocéis. Estos dioses creadores, cientos de miles de años o 1.000.000 de años, no eran nada para ellos. Se crearon diferentes energías hace 500.000 años aproximadamente. Había especies de humanos en la Tierra que desarrollaron civilizaciones muy evolucionadas. Y no estamos hablando de civilizaciones como Lemuria o la Atlántida. Desde nuestro punto de vista, esas civilizaciones eran modernas. Estamos hablando de civilizaciones antiguas, civilizaciones que están enterradas bajo capas de hielo en la zona sur del continente de la Antártida. Finalmente, hubo luchas por el proyecto de la Biblioteca Viviente de la Tierra. Era lo suficientemente atractivo para ser poseído por algunos. Durante los primeros años de la historia de la Tierra hubo guerras en el espacio por la posesión de este planeta. ¿Os habéis preguntado alguna vez a quién le pertenece la Tierra? Pues es un trozo de propiedad realmente. ¿Pensáis que podía permanecer sin propietario en el espacio, en una zona de libre albedrío? Pues va a ser que no. Tuvieron lugar algunas escaramuzas y la Tierra se convirtió en un lugar de dualidad. Ciertos dioses creadores que tenían el derecho de hacer lo que quisieran, porque la Tierra era una zona de libre albedrío, llegaron y tomaron posesión. A esto lo llamamos incursión en la Tierra. Fue como una incursión corporativa del Wall Street.
Estos dioses creadores hicieron incursión en la Tierra hace aproximadamente 300.000 años, el período, en términos históricos, que vosotros llamaríais el principio de la civilización humana o el Génesis. Este es simplemente el período que hoy en día se enseña como el principio de la civilización. En realidad, fue tan solo el principio de la última fase, la fase de la humanidad moderna. Cuando tuvo lugar la escaramuza, un grupo de entidades luchó en el espacio y ganó el territorio de la Tierra. Estos nuevos propietarios no quisieron que la especie nativa de la Tierra, los humanos, fueran informados de lo que había sucedido. Al no estar informados, serían más fáciles de controlar. Es por eso que la luz es información y la oscuridad es falta de información. Estas entidades lucharon contra la luz y la Tierra se convirtió en su territorio. Es un nuevo concepto de la luz. Por aquel entonces hubo una gran radiactividad y mucha acción nuclear, y una gran parte de la Tierra se hizo pedazos. La especie original, creación humana, experimentó una gran destrucción. Estos nuevos dioses creadores, los nuevos propietarios, eran también expertos en genética. Entendían cómo se crea la vida y tenían sus propias razones para querer este territorio. Los territorios son creados y mantenidos por ciertas energías, por muchas razones. Y una de ellas es que hay conciencia en todas las cosas. La conciencia se comunica continuamente. La conciencia vibra o puede ser llevada a vibrar con ciertas frecuencias electromagnéticas. Las energías de conciencia electromagnéticas pueden ser influenciadas para que vibren de cierta manera con el fin de crear una fuente de alimento. Así es como podemos preparar y comer las manzanas de muchas maneras. La conciencia también puede ser preparada e ingerida de muchas formas. Algunas entidades en el proceso de su propia evolución empezaron a descubrir que mientras creaban vida y dotaban de conciencia a las cosas mediante la modulación de frecuencias de las formas de conciencia, podían también alimentarse, podían mantenerse en control. Estos nuevos propietarios que llegaron hace más de 300.000 años son los magníficos seres de los que os habla la Biblia, los Nefilim, en las tablas babilónicas y sumerias y en los textos de todo el mundo. Vinieron a la tierra y volvieron a ordenar a la nativa especie humana, volvieron a ordenar vuestro ADN, con el fin de haceros transmitir dentro de una cierta banda de frecuencia limitada, cuya frecuencia los pudiera alimentar y mantenerse ellos en el poder, como vamos a ver más adelante. El ser humano original era un ser magnífico, cuyas 12 hebras habían sido donadas por una variedad de civilizaciones sensibles. Cuando llegaron los nuevos propietarios, trabajaron en sus laboratorios y crearon versiones de humanos con un ADN diferente, el ADN de 2 hebras, de hélice doble. Cogieron el ADN original de la especie humana y lo diseccionaron. El diseño original del ADN permaneció en las células humanas, pero sin ser fusionado, fue desconectado. Dentro de las células humanas hay filamentos con códigos de luz, hebras muy finas de energía que transportan información. Cuando estas hebras trabajan juntas como un cable, como las fibras ópticas, forman la hélice de tu ADN. Cuando fuisteis reordenados, se os dejó con una hélice doble. Todo aquello que no fuera necesario para la supervivencia de estos dioses y que os pudiera proporcionar información fue desconectado y se os dejó tan solo una doble hélice que os mantiene dentro de frecuencias controlables y operables. Así que una valla de frecuencia o algo así como una valla eléctrica fue colocada alrededor del planeta Tierra para controlar la medida en que las frecuencias de los humanos podían ser moduladas y cambiadas. Según la historia, esta valla de frecuencia dificultó la entrada de las frecuencias de luz, que es información. Cuando las frecuencias de luz lograban atravesar la valla de control,
no había luz para recibirlas. Esta información también concuerda con el mensaje de los Tayetianos, de las Pléyades, dada por Svaru. A los contactados Gosia y Robert nos dice ella que el 99,99% de la Vía Láctea al menos está en 5D, al igual que nuestro planeta Tierra, que sigue estando en 5D o quinta densidad. Svaru dice que la Matrix de 3D es una superposición de capas y capas de holograma computarizado que influyen sobre la Tierra 5D. Por eso es que a través de esta manipulación de frecuencias es que solo podemos ver una parte de aquello que es real a través de nuestros 5 sentidos, y el otro por ciento nos queda como vedado o nublado. Vendría a ser ese velo que tanto se habla en las culturas antiguas, el velo maya. Svaru nos ha dicho que este sistema de control fue impuesto desde una estación espacial en la Luna hace aproximadamente 12.500 años, como un medio para contener las almas reptiles por las fuerzas de la Federación, y sucedió al final de las guerras de Tiamat y Marte. Este gran ordenador Matrix puesto en la Luna puede leer tus pensamientos, los pensamientos de las personas, y modularlos a unas frecuencias afines, lo que vendría a ser que estamos todos de acuerdo por medio de este subconsciente colectivo. En otras palabras, este ordenador Matrix capta nuestros pensamientos y emociones para conformarlos y hacerlos afines. Así es como controlan al colectivo humano bajo unas frecuencias relativamente bajas y mediocres. La gran mayoría ve lo que quieren que veas, gusta, siente, tiene miedo, disfruta, más que menos de las mismas inclinaciones y apetitos. En esto es en lo que se basa la Matrix del control mental, ya que si controlas el sistema de creencia del colectivo humano, lo estarás sometiendo y manifestando como una realidad colectiva, donde la gran mayoría dice amén y cree de manera dogmática en aquellos bulos cientificistas que le dicen los controladores que deben de creer. Si quieres ampliar más sobre este tema, puedes visitar los canales de Gosia y Robert en YouTube. Y por si fuera poco, el ADN humano fue finalmente desconectado. Los filamentos con códigos de luz ya no estaban organizados, de manera que los rayos cósmicos creativos que traían luz no tenían con qué conectar ni a qué agarrarse. Entonces nos pudiéramos hacer una pregunta: ¿cuál es nuestra función en esta historia? La respuesta nos la dan estos mensajeros del alba, estos hermanos pleiadianos venidos de las estrellas. Vosotros sois miembros de la familia de la luz, lo cual es algo para mí muy alentador, porque más adelante nos dicen que el mero hecho de que estemos leyendo o escuchando este audio pues demuestra que formamos parte de la familia de la luz, porque ya saben, nada es por casualidad.